Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por tomarse el tiempo para prestar su atención hoy al producto que hicimos con nuestros compañeros. Nos quisimos adentrar en el tema de la cristología desde una perspectiva feminista puntualmente, en camino a una revisión de las estructuras patriarcales para una iglesia que sea realmente comunidad fraterna entre las hijas e hijos de Dios. Para eso vamos a, primero, como una especie de introducción, ver qué es la teología feminista, de dónde surge, cuáles son sus características, para después comprender de dónde parten las críticas que hace la teología feminista. Puntualmente a las imágenes y nombres de Dios nos interesó este tema porque creemos que es una cuestión que se ve en el día a día, quizás como telón de fondo en nuestra cotidianeidad de vivencia de nuestra fe. Entonces, por eso nos interesó las críticas que hace la teología feminista a las imágenes, nombres de Dios. Y también a la cristología, por esto que dijimos, bueno, que es una cristología en perspectiva feminista lo que nos interesó. Y sí, para no quedarnos en la crítica solamente, es que está este último eje con el que queríamos terminar, en vistas a una cristología e iglesia en igualdad. Así que bueno, comenzamos. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar desde un punto de vista histórico, si se quiere, en donde el sexismo ha procurado mantener, por así decir, una imagen en donde el sexo masculino es inherentemente superior a las personas del sexo femenino, por naturaleza, es decir, por el orden mismo de las cosas, si se quiere, y ha actuado incluso hasta de manera discriminatoria para reforzar justamente este orden natural, si se quiere. Este sexismo es omnipresente, como podemos ver, ya que se manifiestan estas estructuras en donde el poder siempre está en manos de un varón dominante. Y bueno, se vuelve como algo normativo justamente para todos, desde un punto de vista androcéntrico. Justamente el androcentrismo es como este modo masculino del ser, si se quiere, que es tomado como algo normal. Justamente Johnson nos dice que todo el sistema le dice a las mujeres a diario que no son tan buenas como los varones. Pueden ser buenas, pero no tanto. Siempre están como bajo esa sombra, si se quiere. Entonces, desde una perspectiva de género, se ha planteado una revolución política, social, cultural, en donde los nuevos roles de las mujeres traen consigo ciertos cambios. Y bueno, la iglesia como una institución no queda fuera de esta nueva mirada, de estas nuevas relecturas, no. Entonces surge, junto con la teología de la liberación, la teología feminista. Esta teología feminista justamente es la experiencia crítica justamente que parte de la contradicción de la identidad justamente que las mujeres tenemos en estas experiencias con Dios, y por otra parte la transmisión teológica que hay, ¿no? Y ahí, bueno, mis compañeros nos van a estar hablando más justamente sobre este tema. Bueno, muchas gracias a Lau y a Clary por esta introducción y ver un poco este punto de partida de la teología feminista. Pero entonces, bueno, nos queremos preguntar justamente qué es la teología feminista. Y esto se puede definir como el pensamiento que explícitamente se elabora desde la perspectiva y la experiencia de las mujeres. Podemos decir que es una teología basada justamente en la convicción de que las mujeres
compartimos, digamos, la misma dignidad del ser humano que los varones. Y desde esta rama que surge, llamada teología feminista, nos encontramos con otras dos ramas, ¿no?, que se dan. Y bueno, surge por un lado lo que es la teología feminista revolucionaria. Esta nos indica, digamos, como al revisar la tradición cristiana, que esta es irremediablemente machista, ¿no? Entonces, en consecuencia, las teólogas revolucionarias optan por abandonar las iglesias y dedicarse a purificar los elementos de dominación masculina que encontramos en las religiones. Digamos que esta actitud es ciertamente extrema en la crítica y en la praxis, y pone de manifiesto hasta qué punto la crítica feminista produce una ruptura con la tradición. Luego de esta teología feminista revolucionaria, se da lo que es la teología feminista reformista. Esta comparte el diagnóstico, podríamos decir, de que hay una omnipresencia del machismo en la sociedad y en las iglesias, pero, sin embargo, estas teólogas lo que optan es permanecer dentro y trabajar por una transformación, justamente. Y su reflexión se basa, digamos, en el análisis de la situación, la detección de los elementos, digamos, que contribuyen a esta opresión, y la propuesta de un pensamiento sobre Jesucristo que recupere la dignidad de las mujeres. Bueno, justamente es esta propuesta de un pensamiento igualitario, digamos. Ahora vamos a caracterizar esta teología feminista en unos 6 puntos, que podemos decir en un principio que esta teología es liberadora, ¿no?, ya que indica que todas las personas hemos sido creadas, digamos, para establecer relaciones libres y recíprocas, sin dominio, ni sumisión, ni exclusión, digamos, por parte de nadie. Después nos habla de que la teología feminista es crítica, digamos que desde hace unas décadas, es una disciplina dentro del mundo académico, pero lo novedoso de esta teología es que lo trasciende, ya que sin dejar todos los espacios tradicionales, se abre y justamente busca crear espacios alternativos. Hace la crítica sobre estos espacios tradicionales y busca justamente crear estos espacios alternativos. Después también podemos decir que la teología feminista es encarnada y contextual. Es una voz profética que ha incorporado, digamos, este discurso del género como categoría de análisis, con el objetivo de desmantelar y desterrar todo lo que sería el androcentrismo, el sexismo, el racismo, entre otras categorías. Después, también por esto mismo, podemos decir de que es holística, digamos, es incluyente, integradora, procura reivindicar y visibilizar que todos, digamos, todos tenemos esta dignidad por igual. Hablamos sobre esto también al decir que es crítica, pero era creativa, ¿no? Justamente porque crea estos espacios, y es creativa ya que también emplea la imaginación y la sospecha como categorías al releer los textos bíblicos y reinterpretarlos. Y como último, decimos de que la teología feminista es dinámica e inquieta, y se permite vivir sus propios procesos de inculturación. Ahora vamos a hablar un poco y caracterizar un poco lo que justamente es la teología en el campo teológico, ¿no? Justamente es una teología que da lugar a cuestionamientos rigurosos sobre los conceptos que estructuran el pensamiento cristiano. Justamente sobre
la construcción de lo sagrado y las formas y contenidos que resultan de esta construcción. También tiene 3 tareas interrelacionadas. Estas tareas es analizar, buscar y aventurar. Analizar críticamente las opresiones heredadas, buscar alternativas a la sabiduría y a la historia suprimida, y aventurar nuevas interpretaciones de la tradición en diálogo con las vidas de las mujeres. Hablamos de que esta teología también tiene una meta, no es, digamos, crítica pura, sino justamente su meta es llegar a la transformación de la Iglesia en una nueva comunidad, y digamos cambiar las estructuras injustas y los sistemas simbólicos distorsionados. Para esto la teología feminista se ha planteado un criterio o un principio crítico que le permite reconocer las manifestaciones del machismo tanto en las estructuras como en las teorías. Y este es el principio de la plena humanidad de las mujeres, que contrasta con todo aquello que se denigre y daña, digamos, reconociendo como designio salvífico de Dios todo lo que reconoce y promueve su plena dignidad y su condición de imagen de Dios. Reconocer a qué niveles hemos interiorizado el concepto de este Dios Padre, y teología que interpela la seguridad de algunos cristianos. Y bueno, esto sería un poco de cómo se desarrolla más conceptualmente la teología feminista. Bien, gracias, Clary. Antes de introducirnos propiamente a hablar, a comentar las imágenes y los nombres de Dios, parece importante mencionar que la puesta en práctica de la teología feminista implica una crítica situada. Entonces, por esto mismo resulta trascendental reflexionar concreta e individualmente sobre este punto y hacer este ejercicio de qué se nos viene a la memoria al pensar en los nombres y las imágenes de Dios, intentando detectar cuáles son constantes, incluso cotidianos, ¿no? Bueno, ahora sí, enfocando la mirada hacia el lenguaje sobre Dios, cabe resaltar que la dificultad para la teología feminista no radica en el hecho de utilizar metáforas masculinas, porque creemos que los hombres son hechos a imagen de Dios, y como tales pueden servir adecuadamente como puntos de partida finitos para realizar referencias a lo divino, ¿no? El problema consiste, y ahora sí con Elizabeth Johnson, en que estos términos masculinos son utilizados de manera exclusiva, literal y patriarcalmente. Exclusivamente porque, a pesar de las múltiples designaciones del misterio divino que existen en la Biblia, el lenguaje cristiano imperante utiliza solo designaciones masculinas para referirse a Dios. Literalmente porque también, a pesar del amplio testimonio de las Escrituras y de la tradición posterior, que refieren a cómo el misterio divino está más allá de la comprensión humana, el exclusivo símbolo masculino de Dios aparece de un modo literal, ¿no? A tal punto que se puede llegar a pensar este símbolo masculino como una característica esencial del ser divino, ¿no? Y por último, patriarcalmente, ya que observando las formas que toma el misterio divino, ya sea monarca, gobernador absoluto, rey de reyes, y demás designaciones que podemos encontrar en el cotidiano, vienen a hacer referencia a una persona
de cuya voluntad no pueden escapar. Entonces, acá aparece fuertemente el poder de los símbolos, ¿no? Si volvemos al ejercicio que planteé al principio, es casi inevitable, si se quiere, que no se nos venga a la memoria la imagen del anciano con barba blanca. Entonces, bueno, como decía, el poder de lo simbólico llega a dar rienda suelta, si se quiere, a un pensamiento que en el fondo delata un fuerte androcentrismo. Sobre este punto, la teología feminista se refiere a que la lógica termina desembocando en que la convicción de que lo divino solo puede ser expresado de manera íntegra, de manera adecuada, siguiendo el modelo de lo masculino espiritual, ¿no? Y dejando de lado lo femenino, que aparece como pasivo y inmaterial. Ahí, bien, estamos en implicancias. Cabe mencionar que las imágenes que podemos catalogar como androcéntricas, que las podemos identificar y después catalogar, ¿no? No solo engrandecen la masculinidad, sino que empequeñecen a lo femenino. Y acá aparece el estigma de Eva, que es un término bastante... que aparece bastante en las teólogas contemporáneas. Una de ellas es la teóloga brasileña María Vinchemer, que habla de este estigma como una cuestión que, sin llegar a ser consciente, emerge bajo la forma de la discriminación. Entonces, en este estigma aparece la mujer como seductora, que trae peligro consigo, que su presencia tiene que ser medida, tiene que ser cuidada, y que no se le puede dar acceso a ciertas cosas porque, por un lado, requiere de un cuerpo puro, y por el otro, la plenitud de la humanidad, si se quiere, que la mujer no tiene. Entonces aparece la mujer como un varón fallado, ¿no? Como un ser que desvía del buen camino. Frente a esto, nos parece importante mencionar que ya desde el cuerpo, la mujer tiene la potencialidad de lo que todo ser humano creado por Dios es llamado a ser, que es dador de vida, ¿no? Sede de vida, capaz de acogerla, capaz de generarla, y por esto mismo, de una manera muy particular, cercana a Dios. Y acá, la teología feminista contemporánea nos arroja la idea de pensar más allá del Dios del Dios Padre, perdón. Y esto se puede decir que empieza con la teóloga estadounidense Mary Daly del siglo pasado, con su obra Más allá del Dios Padre, y más allá, ¿hacia dónde? Vendría a ser hacia el Dios trascendente, ¿no? Y bueno, el análisis teológico feminista pone de acuerdo, pone de manifiesto, perdón, que la tenacidad con la que se ha mantenido, la tenacidad y la constancia con la que se ha mantenido el símbolo patriarcal de Dios es una violación ni más ni menos que del primer mandamiento del Decálogo, que es el culto al ídolo. Entonces, llega a ser idólatra pretender hacer a los hombres más iguales a Dios que las mujeres, y es blasfemo utilizar la imagen y el nombre de los santos para justificar un dominio patriarcal. Bueno, debemos tener presente, por otro lado, que la crítica que hace la teología feminista a las estructuras injustas y a los puntos de vista exclusivistas implica necesariamente una crítica a la idea de lo divino enmarañada en ellas, ¿no? Entonces, por eso es que mencionamos ahí en la diapositiva que
el cambio estructural y el cambio lingüístico se dan de la mano. El simbolismo del Dios patriarca funciona para legitimar y reforzar las estructuras patriarcales en la familia, en la sociedad y en la iglesia, por supuesto. ¿Por qué? Porque si existe un patriarca absoluto celestial, entonces las disposiciones de la tierra necesariamente deberán girar en torno a guías jerárquicos que deben ser masculinos. Por eso, de acá la consecuencia lógica que mencionamos ahí. Si Dios es masculino, lo masculino es Dios. Bueno, por último, en esta diapositiva, no podemos dejar de mencionar que Dios es espíritu, creador del varón y de la mujer, ambos hechos imagen de él. Entonces, el uso de un lenguaje exclusivamente masculino empobrece la representación e incluso la comprensión del misterio divino. Ambos símbolos están en nuestra tradición y si no, véase los libros de Samuel con los encuentros de David con las mujeres sabias, libro de Proverbios, el libro de Sabiduría y principalmente para nosotros como cristianos, los encuentros de Jesucristo con las mujeres, ¿no? Decía, ambos símbolos están en nuestra tradición, pero la imaginación, si se quiere, de los cristianos se ha aferrado a uno de ellos y ha hecho caso omiso del otro. Bueno, cabe mencionar que esta realidad no es solo contemporánea, sino que es histórica. Incluso la crítica en varios puntos se puede considerar histórica, ¿no? Y acá es donde aparece el poderoso símbolo del Cristo liberador, como que va perdiendo su significado, que era subversivo y redentor, ¿no? Bien, por último, y ya con esto cierro, una cuestión que no debe malinterpretarse es la masculinidad de Jesucristo. Dentro de la teología feminista no se discute el hecho de que Jesús de Nazaret fuera un ser humano masculino. Es más, la masculinidad de Jesús es un elemento constitutivo de su identidad, tan intrínseco a su persona como lo era sus raíces galileas, su familia, su lengua, su cultura, su religión y demás. Bueno, entonces no olvidemos esto, lo que se pone en juego con la teología feminista no es el hecho de que Jesús haya sido hombre, ese no es el problema, sino que la cuestión radica por otra cuestión. Pero primero y principal, es importante para mí y para el equipo destacar algo que encontramos en nuestro recorrido por los materiales, que la cristología, o sea, casi toda la cristología de la tradición cristiana fue hecha por teólogos varones, digamos. Obviamente, como ya dijimos, desde una perspectiva androcéntrica, entonces, bueno, eso implica y explica de alguna forma también ciertas posturas que la teología feminista viene a criticar, si se quiere. Bien, bueno, la cristología en sí, la teología feminista hace una crítica entonces a la cristología justamente porque de todas las doctrinas de la Iglesia ha sido la más usada para marginar, para excluir a las mujeres, digamos, desde esta posición androcéntrica. Y a ver, esto es porque, bueno, la cristología desde su historia, su simbolismo, ha sido asimilada por la visión patriarcal del mundo, digamos, porque, como ya dijimos, la Iglesia no está exenta de la sociedad, por supuesto. Entonces, acá se juega la cuestión es que, de la visión de Jesucristo, como ya estuvimos viendo, ¿no? La cristología justamente es de carácter patriarcal y entonces la visión que se tiene de Jesucristo, recordemos que la cristología es el estudio y el tratado respecto de Jesús,
no es liberadora, digamos, sino que lo que hace es justificar el dominio, digamos, masculino y la subordinación femenina. ¿Por qué pasa esto? Porque como ya estuvo mencionando Valentín, el hecho de que Jesús sea hombre es tomado como una característica de su función e identidad crística, digamos, ¿sí? Como una característica divina, si se quiere, y no como parte de su identidad histórica, como decía Valentín recién, que sea de Nazaret, qué sé yo, que sea carpintero, que sea pobre. Bueno, lo mismo podría ser el hecho de que sea hombre, pero no, la cristología lo asumió como, la teología feminista decir que lo asumió como esto, como una identidad crística redentora. Y bueno, por supuesto, Jesucristo se convierte entonces en un instrumento religioso de marginación y exclusión de las mujeres. Y bueno, el hecho de que Jesús sea hombre no solamente fue usado para exagerar, digamos, la noción patriarcal de Dios, y para hacer, para eso mismo, sino que a su vez también a marcarlo, digamos, en la antropología androcéntrica, digamos, porque, como dijimos, no es que la Iglesia partió de la nada con una postura androcéntrica, sino que lo tomó de la misma sociedad. Entonces, de alguna forma, la cristología termina confirmando lo que la antropología androcéntrica venía proponiendo. Es que el Hijo de Dios eligió ser hombre y que por ende al hombre, digamos, a los hombres de sexo masculino, ¿no?, les corresponde cierto honor, cierta dignidad que a las mujeres no. Y justamente terminan siendo los hombres no solamente miembros más teomórficos, si se quiere, sino más cristomórficos, y obviamente en una posibilidad que las mujeres no tenemos por no ser hombres. Y según, por ejemplo, la argumentación oficial en contra de la ordenación de las mujeres, los hombres, gracias a este parecido natural que tienen a Dios, ¿sí?, porque es la conclusión que se puede sacar, que son más parecidos, gozan la capacidad de identificarse más cerca de Cristo que las mujeres, en comparación, digamos. Sí, las mujeres pueden ser recipientes de gracia divina, pero no son compatibles con el oficio público, digamos, de las actividades crísticas y, por supuesto, especialmente las eucarísticas. Entonces, los hombres, o sea, entre todos los seres humanos, los hombres son los únicos seres capaces de representar en plenitud a Cristo. Y las mujeres, por ser mujeres, digamos, por esta cuestión física, de alguna forma podríamos decir que encuentran una razón para estar lejos de Dios, digamos. Si los hombres están cerca, las mujeres entonces están más lejos. Y estas son unas críticas, digamos, si se quiere, que la teología feminista, o especialmente Elizabeth Johnson, hace a la cristología. Bien. Y por último, una cuestión interesante que plantea Elizabeth Johnson a partir de esto de que la cruz es la kenosis del patriarcado, es que esto es un poco irónico, digamos, que el crucificado simboliza exactamente lo contrario del poder dominador masculino. A ver, supongamos que Jesús haya sido mujer, y que una mujer en la época de Jesús, recordemos que eran impuras, que también, como ahora, tenían una connotación de menos, si se quiere, de ser, mientras que los hombres son superiores, las mujeres son inferiores. Incluso, como dije, con el sistema de purezas de la época de Jesús, eran directamente impuras. Que una mujer haya vivido con la compasión que vivió Jesús, que haya muerto en la cruz como lo humillante que era, digamos, con todos los pecadores, con los ladrones al lado, digamos, se trata de algo que no hubiera hecho mucha resonancia, ¿no?, en la época de Jesús. En cambio, que un varón, digamos, encima el Hijo de Dios, imagínense, el Hijo de Dios que se hizo hombre, pase por todo, viva de la forma que vivió, con la compasión que tuvo, y viva esa muerte tan humillante, es un desafío,
sí, a la raíz misma de esta idea del varón dominador, digamos, del varón superior. Así que bueno, esto nos parecía muy interesante de recalcar porque bueno, y nos lleva también a lo próximo, que es, bueno, ver un poco cómo, qué propone ahora la teología feminista para seguir caminando y también para sentir que las mujeres también somos salvadas mediante Jesús. Muchas gracias, Lau. Bueno, entonces, ante esto que hemos venido compartiendo, podríamos decir, casi a modo de conclusión, de que, bueno, en un primer punto, la cristología feminista justamente hace hincapié como en una comunidad de la liberación. La iglesia como el lugar en donde se va dando esta liberación de la mujer. Justamente las teóricas del feminismo lo que insisten es en que las estructuras, las actitudes del sexismo constituyen como las claves, las razones por las que, para explicar justamente las desigualdades sociales en sus múltiples formas, el sexismo, el racismo, el clasismo, incluso. En un segundo punto podemos ver también que abordar este problema de la subordinación de las mujeres ante el hombre pone a luz, pone al descubierto en la estructura de lo que hemos tomado o normalizado como algo, como una realidad, cuando, como hemos visto anteriormente con lo que iban aportando mis compañeros, no es o no debería ser así. En un tercer punto, que lo que se trata de buscar no es solamente entonces como una respuesta a un problema, sino un cambio en el punto de vista, pero que ese cambio sea total, global, que nos aleje justamente de los modelos que pueden ser de dominio, de subordinación, sino que busque las relaciones que favorezcan, que nos enriquezcan mutuamente, no solamente a unos y a otros, ¿no? En un tercer punto, también se habla de una cristología que libera a las mujeres y que pueden recuperar así su plena dignidad, porque nace justamente en el mismo misterio de Jesús, en su muerte, en su resurrección, en el desarrollo de esta cristología sapiencial. Entonces, como ya dijo Lau, el problema no es que Jesús haya sido hombre, sino que justamente la cristología feminista busca como rescatar justamente la predicación y la praxis de Jesús con esta fuerza liberadora que tenía, tanto en la transmisión del mensaje del reinado de Dios y la praxis, integrando justamente a los que estaban marginados, a los que estaban alejados, a los que estaban justamente en las periferias. Y Jesús rompía justamente con estos viejos modelos o moldes de su sociedad, instalando nuevos y atrayendo justamente nuevas relaciones. Y en un último punto podemos ver cómo esta resurrección y este espíritu tienen connotaciones justamente en estas nuevas reflexiones de las mujeres, de las que hablábamos en un principio, ya que el bautismo cristiano justamente busca crear nuevas situaciones en donde se llegue a una abolición justamente de estas divisiones sustentadas ya sea por la raza, las clases sociales. En este punto sería, por ejemplo, la pertenencia sexual. Entonces se podría decir que el poder del resucitado justamente se muestra eficaz para esta creación de una comunidad fraterna, que sea sostenida también por esta unidad de su cuerpo místico, de su propio cuerpo místico.
Muy bien. Y bueno, para terminar, les queríamos compartir esta frase que nos parecía interesante y también que interpela. Elizabeth Johnson dice, el meollo del problema no está en que Jesús era un hombre, sino que la mayoría de los hombres no son como Jesús. Consideramos que esto tiene que ver como mucho con lo que planteamos al principio, con respecto al sexismo y etcétera, como que se puede considerar una raíz si se quiere, y nos parecía interesante también que puede ser útil, digamos, si se quiere, este paradigma, digamos, para hacer una autocrítica, digamos, en nuestros esquemas sociales y también, por supuesto, eclesiales, al tener en vistas a Jesús, ¿no? Y bueno, les queremos entonces agradecer por su atención y sí los invitamos y los alentamos a que se puedan dejar interpelar por lo que propone la teología feminista y entre ellas, bueno, nosotros rescatamos a Elizabeth Johnson, pero para dejarse interpelar, para dejarse interpelar como mujeres, como hombres, como ciudadanos y por supuesto como cristianos y cristianas. Así que bueno, muchas gracias. Está muteado, profe. Profe, está muteado. Muchas gracias, Valentín. No, les decía simplemente que agradezco al grupo porque han hecho una presentación muy interesante, clara y también interpeladora de un tema que tiene ciertamente su camino teológico realizado, pero también es un tema que no está tan presente como debiera en los ámbitos académicos teológicos todavía, ¿no? Bueno, voy a detener entonces la grabación para que pasemos a un momento de conversación.